Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Lanza Israel ataque masivo en contra de Irán para destruir su programa nuclear y declarar el estado de emergencia. En respuesta, el gobierno iraní envía 100 drones a Israel. Estados Unidos niega estar involucrado en la ofensiva, mientras que líderes internacionales hacen llamados urgentes a la moderación y al diálogo. Las bolsas en Europa y Asia registran caídas, suben el petróleo y el oro. Califica juez de ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y ordena al presidente Donald Trump frenar su despliegue y devolver el control de los militares al gobernador de California, Gavin Newsom. En tanto, mandatarios estatales demócratas rechazan el abuso de poder y blindan a personas migrantes que viven en sus entidades de las redadas de ICE. Se prevé además que este sábado en varias ciudades en Estados Unidos haya manifestaciones y marchas en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Es parte del llamado No King Days o Día Sin Rey. Firman en México acuerdo el gobierno federal y productores y productoras de maíz para no aumentar el precio del kilo de tortilla y reducir en un 5% su costo en los próximos 6 meses. El accidente aéreo en la India deja al menos 265 personas fallecidas entre pasajeros y pasajeras y, por supuesto, la tripulación. Solo un sobreviviente de este avionazo está en el hospital. El Boeing 787 de Air India se dirigía a Londres. Impacta poco después de despegar sobre un albergue de personal médico. Y en la cultura, para fomentar la literatura en las diferentes zonas de la ciudad, la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro de Tijuana cambió de sede. Esta vez se realiza en instalaciones del Museo Interactivo El Trompo y cuenta con la participación de 100 editoriales y librerías locales, así como de autores nacionales e internacionales. Es Superman, que llegó nuevamente a la pantalla esta misma semana. Se estrenó su nueva película y la Torre Eiffel así lo recibió con el signo emblemático. Fue proyectado en la icónica torre que adorna París. El Empire State también fue iluminado con los colores de este superhéroe, acompañado de la imagen de una S, que significa esperanza. Tal cual el significado del emblema en el pecho de Superman, la S se ha convertido en la esperanza del estudio Warner Bros., siendo la protagonista de la masiva publicidad que ha desarrollado a través de las redes oficiales de la cinta del nuevo Hombre de Hierro. Y con estas imágenes y la S de Superviernes, llegamos al fin de la semana. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, ya es viernes 13 de junio. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Magdalena Alejo junto con Lía Vadillo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. También nos pueden seguir, escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos que nos sintonizan en el 95.7 de FM. Si ya nos están escuchando desde aquí, les saludamos. También a quienes nos siguen más allá de nuestras fronteras a través de la señal internacional. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear y les lleva directamente a nuestra página. Y hoy es viernes de pregunta. Así es, la pregunta es la que queremos compartir con ustedes en espera de sus respuestas. ¿Cómo van a festejar este Día del Padre? Porque siempre dicen que a las mamás se les hace una gran fiesta, se les rinde homenaje, regalos, pero los papás luego también se quejan. Así que para que no se quejen, hay que festejarlos. Cuéntenos cómo lo van a hacer, ¿no? Así es, que nos cuenten a través de las redes sociales cómo van a festejar, si ustedes son padres o sus padres también, que nos compartan de qué manera le van a dar ese reconocimiento en este su día. Claro, las respuestas al final de este espacio. Vámonos directo con los detalles. Información importante en Medio Oriente. Cerca de las 5 de la mañana de este viernes, hora local, Israel lanza un ataque masivo sin precedentes en contra de Irán. Utilizó aproximadamente 200 aviones de combate israelí, pero además declaró una situación especial de emergencia en todo ese territorio.
La televisión estatal iraní informó que en el bombardeo murió Hossein Salami, mayor general y comandante de la Guardia Revolucionaria, pero además afectó zonas residenciales de Teherán, incluida una base militar de esa misma organización. Irán informó que varios altos comandantes, 6 científicos nucleares, también murieron en la ofensiva. Además, desafortunadamente, mujeres, niñas y niños también están entre la lista de las personas fallecidas. Las fuerzas de defensa israelíes señalaron que la ofensiva fue para destruir el programa nuclear iraní, que representa, dicen, una amenaza, bajo el argumento que han usado en ocasiones anteriores para bombardear precisamente a Irán. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió en un mensaje que los ataques van a durar los días que sean necesarios. En los últimos años, Irán ha producido suficiente uranio altamente enriquecido para 9 bombas atómicas. 9. En los últimos meses, Irán ha tomado medidas inéditas para convertir este uranio enriquecido en armamento. Si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Podría ser un año, podría ser en unos pocos meses, menos de un año. Al mismo tiempo que daba este mensaje Benjamín Netanyahu, su gobierno cerraba el espacio aéreo para llegadas y salidas. ¿Qué dice Irán? Por lo pronto suspendió todos los vuelos en su principal aeropuerto, Imam Khomeini. La televisora iraní dio a conocer un comunicado del líder supremo de Irán, Ali Hosseini. El régimen debe esperar un castigo severo. La poderosa mano de las Fuerzas Armadas de la República Islámica no lo abandonará. Con este crimen, el régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso y sin duda lo recibirá. Horas después, Irán lanza 100 drones hacia Israel, según el ejército israelí. Al respecto, desde América del Norte también hubo reacciones, sobre todo de Estados Unidos. Marco Rubio, secretario de Estado, afirmó que Israel tomó medidas unilaterales contra Irán durante la noche. Enfatizó que Estados Unidos no estuvo involucrado y advirtió que Teherán no debería atacar a Estados Unidos como respuesta. Finalmente agregó que el presidente Donald Trump y su administración han tomado todas las medidas necesarias para proteger a sus fuerzas y permanecen en estrecho contacto con sus socios regionales. Pero también Donald Trump ha reaccionado en sus redes sociales, señalando que es el momento en que Irán tiene que firmar el acuerdo nuclear y eso está en espera. Por supuesto que la comunidad internacional reaccionó ante estos hechos y condenó los ataques de Israel contra Irán. Iniciamos por México y es que a través de sus redes sociales la Cancillería mexicana expresó su profunda preocupación y rechazó la escalada de violencia desatada en el Medio Oriente. Hizo un llamado a abstenerse de acciones que pongan en riesgo a la población civil y destacó la vocación pacifista de México, que privilegia el diálogo y la vía diplomática para la solución de controversias sobre las opciones militares. Desde Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que estos ataques son actos irresponsables que ponen en peligro la paz y la seguridad en Oriente Medio y en el mundo. Además, enfatizó que tienen consecuencias imprevisibles. Otro gobierno también latinoamericano, Venezuela, consideró que se trata de una agresión militar ilegítima, injustificada y violatoria del derecho internacional. Destacó que es un acto de guerra que se suma al largo historial de crímenes del régimen del primer ministro Benjamín Netanyahu. El gobierno de la India expresó su preocupación por estos acontecimientos entre Irán e Israel e instó a ambas partes a evitar cualquier escalada. La acción militar también generó temores de una posible interrupción en el suministro de petróleo, generando de inmediato incremento de su precio que se ubicaba entre el 14 y el 12%. Al cierre de la jornada de este jueves, en Estados Unidos, el West Texas Intermediate se cotizaba con un aumento del 9.4%, situándose en $72.13 por barril. En tanto, el crudo Brent alcanzó los $73.27 por barril. Y es que hay que recordar que Medio Oriente es una región clave para el suministro mundial del petróleo. Otra repercusión de este ataque se dio en el precio del oro, que subió 1%, cotizándose cerca de los 3.419 por onza. En tanto, los mercados bursátiles registraron fuertes caídas. En Estados Unidos, los futuros del índice Standard & Poor's 500 cayeron 1.5%, mientras que los del Nasdaq retrocedieron 1.7%. En Asia, el índice Nikkei en Japón cayó 1.4% y el índice surcoreano Kospi retrocedió 1.2%.
En tanto, las bolsas europeas comenzaron la jornada de este viernes con caídas que superan el 1%. En el caso de la bolsa española perdió 13.900 puntos, seguida de Milán con el 1.48% a la baja, París con el 1.12% y Londres con 0.57% igualmente a la baja. En el mercado de divisas, el franco suizo subió 0.4% frente al dólar y el euro retrocedió 0.3%. Y seguimos en el mundo, pero revisando la situación que impera en los Estados Unidos con las redadas de ICE, la política migratoria, detenciones que sí hemos visto han tomado por sorpresa a muchas ciudadanas y ciudadanos que están radicando en los Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria. Se cumplió ya la primera semana de estas medidas unilaterales por parte del gobierno de Donald Trump, sobre todo en Los Ángeles. Las familias de las y los detenidos están exigiendo información, no saben del paradero de sus familiares. Federico Campbell Peña nos cuenta esta historia. Son testimonios de familiares de mexicanos detenidos por el Servicio de Migración en California. Se ganaban la vida de manera honesta, trabajando en un lavado de autos en Culver City, en la zona de Los Ángeles. Fueron detenidos el viernes pasado. Son padres de familia y sostén de sus hogares. Esperaban acudir a la graduación de sus hijas. Mi padre debía ver a mi hermana graduarse hoy. Algo por lo que trabajó muy duro, y él no podrá estar aquí para verla graduarse. Noemi Shaw, esposa de otro trabajador detenido, describió cómo se enteró de la redada mientras compraba un vestido para la ceremonia de su hija. El domingo fue un día como cualquier otro. Mi esposo tuvo que trabajar temprano en la mañana. Nunca imaginé que sería el último día que lo vería. Mientras compraba el vestido de mi hija para su ceremonia, estaba navegando en Facebook y vi que habían allanado el lugar. Lo reconocí y fui lo más rápido que pude. Cuando llegué, estaba vacío. Exigieron al gobierno de Estados Unidos información de los detenidos. Nos entristece profundamente no saber dónde está. No lo hemos podido encontrar y esto es injusto. Quisiéramos que se hiciera justicia para él y que paráramos. Quisiéramos vivir sin el temor de ser detenidos. Han pasado más de 3 días desde que lo vi. O incluso escuché hablar de él. Lo hemos buscado día y noche en el sitio web de localización y no lo encontramos por ningún lado. En 7 días de redadas, 61 mexicanos y mexicanas han sido detenidas en California. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y a este drama por las detenciones ilegales, pues también se suma el campo estadounidense y el sector agrícola que están sufriendo ya las consecuencias de estas redadas migrantes. Hay ausencia de personal ante el miedo de ser detenidos arbitrariamente. Los sectores agrícola y hotelero de Estados Unidos se están quedando sin trabajadores a causa de las redadas. Las personas migrantes reconocen que no están acudiendo a trabajar por miedo a ser detenidas y deportadas sin justificación. Todos nosotros nos da miedo, como que no, si todos somos inmigrantes y sentimos por los demás, aunque tal vez algunos, no todos somos ilegales, pero otros no tienen papeles y es triste para nuestros compañeros, todas las familias que no tienen algún documento, es triste. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refirió este jueves que quiere hacer algo para proteger a los trabajadores de estos dos sectores, que son prioridad para la economía de Estados Unidos. Llevan ahí 20 o 25 años y han trabajado de maravilla. Y el dueño de la granja los adora y todo lo demás. Y luego se supone que hay que echarlos. ¿Y saben qué pasa? Terminan contratando a la gente, a los criminales que han entrado, a los asesinos de las cárceles y todo lo demás. Así que creo que pronto tendremos una orden ejecutiva al respecto. No podemos hacerles eso a nuestros agricultores y también al sector del ocio, a los hoteles. Tendremos que usar mucho sentido común en esto.
Los trabajadores del campo son un sector olvidado, trabajadores que cumplen largas jornadas con pago mínimo y bajo temperaturas extremas. Incluso, durante la pandemia no dejaron de trabajar para que los estadounidenses tuvieran alimentos. Las tierras agrícolas estadounidenses dependen de las manos de los migrantes. Cerca del 60% de las y los trabajadores de este sector son mexicanos o descendientes de mexicanos. La mayoría trabaja en los principales estados productores: Florida, California, Georgia, Carolina del Norte y Washington, que promueven programas con visas H-2A. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos de migrantes advierten que las políticas migratorias restrictivas de Trump podrían tener consecuencias. Se estima que más de 250,000 trabajadores en estos sectores no tienen documentos. 11 Noticias. Y miren, sí, en diversos estados de la Unión Americana, gobernadores demócratas han demandado a legisladores aprobar una reforma migratoria integral que permita regularizar la situación de por lo menos 11 millones de personas migrantes, pero además están adoptando medidas que protegen a las personas migrantes de estas redadas ejecutadas por agentes del Servicio de Inmigración. En la Cámara de Representantes, la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, defendió que la Policía Estatal no participe en los operativos del Servicio de Migración, respondiendo así a los duros cuestionamientos de congresistas republicanos. Creo en una nación de leyes y de migrantes. Abandonar esto traiciona las bases sobre las cuales fue construida. Por su parte, el gobernador de Illinois, J. Robert Pritzker, rechazó el despliegue de soldados de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles. Está mal desplegar la Guardia Nacional y los Marines en servicio activo en una ciudad estadounidense, a pesar del rechazo de las fuerzas del orden locales, solo para agravar la situación y crear una crisis. Por el contrario, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, desplegó a 5,000 soldados de la Guardia Nacional y más de 2,000 agentes del Departamento de Seguridad Pública ante las protestas en las ciudades de Dallas, Austin y San Antonio, convocadas en rechazo a las políticas antiinmigrantes de la Casa Blanca. Por otra parte, el jueves, el juez Charles Breyer del Distrito Federal suspendió la orden del presidente Trump para desplegar a la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles, California. La medida, que entró en vigor al mediodía del viernes pasado 6 de junio, señala que el presidente excedió su autoridad y no respetó la soberanía estatal. Por su parte, hasta este momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre este fallo judicial, un revés para Donald Trump. Vámonos hasta Los Ángeles, precisamente hasta Los Ángeles, California, allá en Estados Unidos, con nuestro compañero enviado especial Baruch González, que nos da cuenta de lo que está pasando en las últimas horas tras el 7º día ya de estas tensiones en esa región estadounidense. ¿Cómo estás, Baruch? Buenos días. Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles a poco menos de una hora que termine el toque de queda por tercer día consecutivo aquí en el centro. Todo esto derivado de las protestas que se han generado por los arrestos que hizo ICE en esta ciudad. Ayer la protesta salió de las calles y comenzó en los juzgados, ya que entre el gobierno federal y el gobierno estatal comenzaron con una serie de amparos y de juicios para ver quién tenía el control de la Guardia Nacional. Vamos a ver las declaraciones. El presidente debe actuar conforme a los límites de la Constitución. Es lo que dice esta orden del juez, demanda del presidente de Estados Unidos. No es un monarca, no es un rey y debe parar de comportarse como tal. Ha enfrentado a Trump. Inicialmente, un primer juez le dio la razón al gobernador de California que él tenía el control de la Guardia Nacional. Pero momentos más tarde, de nuevo, otro juez le quitó ese control y le dio la razón a Donald Trump. Hay que recordar que la escalada de comentarios agresivos entre el gobernador y el presidente han continuado. Recientemente, el gobernador llamó incluso monarca al presidente Donald Trump. Vamos a ver las declaraciones. Así que tengo muchas esperanzas de que esta orden lo ponga en perspectiva y que Donald Trump ceda de inmediato. Los tribunales han dictado sentencias sobre la Guardia, volverán a estar bajo mi mando y él será relevado.
Ha sido un día, el día de ayer, de muchas declaraciones aquí en la ciudad de Los Ángeles. Incluso ayer aquí en la ciudad estuvo la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, desde este edificio federal donde dio declaraciones acerca de que la policía de ICE va a continuar en la ciudad de Los Ángeles. También estuvo el senador Padilla. Este senador fue derribado por el FBI. Si quieren, vamos a ver el inserto. I have questions for the secretary because the fact of the matter is a half a dozen criminals that you're rotating on your heads off. Many of our ICE agents. La gran pregunta es esta. Si esta es la reacción a un senador con una pregunta, imagínense lo que están haciendo con cocineros, jornaleros, campesinos y otros inmigrantes no violentos en la comunidad de Los Ángeles, en otras áreas del estado de California y en el país. Lupita, Angélica, esa declaración que vimos ahí la obtuvimos de manera casi exclusiva los miembros de Canal 11 porque estábamos ahí justo al lado del senador Padilla, que dio su declaración. Lo más importante que resalto de esa declaración fue que él se sentía vulnerable y si él como senador le pasaba eso, ¿qué pasaría con los migrantes? Así es. Después tuvimos una declaración sobre los infiltrados que podrían haber en la marcha de unas organizaciones civiles. Vamos a ver la declaración. Es de esperarse que en este tipo de situación social caliente, candente, pues tengamos no solamente anarquistas, sino infiltrados. 6:30 de la mañana, seguimos con este enlace que tenemos hasta Los Ángeles, California. Allá están nuestros enviados especiales, Baruch González y también Luis Améndez, con este reporte. Baruch, hace un momento pues nos estabas presentando las palabras en primera instancia de este senador Alex Padilla y posteriormente nos presentabas también otras palabras. Si gustas nuevamente hablarnos de quien estábamos escuchando, que tuvimos que cortarlo, pero que nos puedas volver a hablar de esta persona que estaba hablando y la relevancia que tiene pues en medio de este contexto que se dan estas agresiones a este senador allá en Los Ángeles, California. Claro que sí, con mucho gusto podemos retomar justo estas declaraciones, porque fíjate que aquí en Los Ángeles se ha manejado que estas manifestaciones se han salido de control por una serie de gente infiltrada, ajena a la manifestación. En este sentido, tuvimos declaraciones de activistas que nos dieron su punto de vista sobre las posibles grupos de choque que podrían estar causando disturbios por los cuales entra la policía a reprimir a los manifestantes. Vamos a ver la declaración. Es de esperarse que en este tipo de situación social caliente, candente, pues tengamos no solamente anarquistas, sino infiltrados, agentes del Estado, cuya misión en el movimiento es descarrilarlo, es provocar violencia para que el Estado pueda justificar. Si bien se han escalado los hechos violentos también en las manifestaciones, lo que pudimos constatar ayer fue que había muchísimos manifestantes jóvenes. Tenemos una generación, yo creo que de tercera o cuarta generación, de hijos de migrantes que están defendiendo a los trabajadores y a sus papás. Gente que está entre los 20 y 25 años, Angélica, Lupita, pues manifestándose para, pues, a ver si de alguna forma pueden quitar a ICE de las calles en esta ciudad que es casi 60% latina. Mencionabas, Baruch, hace un momento pues está a punto de terminar el toque de queda por tercer día consecutivo, ya está amaneciendo, podemos ver estas imágenes a tu espalda y yo te preguntaría si con todas estas declaraciones, esta batalla que también se está dando en los tribunales, que también ya nos hablabas de ella, por un lado un juez pues le da la razón al gobernador de California para que el control de la Guardia Nacional regrese precisamente al gobierno estatal, pero también otro tribunal pues le da la razón más bien a Donald Trump que pueda utilizar pues a estos elementos para mantener el orden en ese estado. ¿Qué es lo que se observa? ¿Se observa algún retiro de estos elementos, de estas fuerzas armadas? Y también preguntarte al mismo tiempo qué se espera para este fin de semana, una intensificación de las movilizaciones. ¿Qué es lo que nos puedes comentar?
Claro que sí, no, pues sí, aquí siguen todas estas fuerzas federales desplegadas. Fíjate que lo que estamos viendo en las calles es que ICE sale en la mañana de los edificios de los cuarteles generales, sale temprano rodeado de FBI, rodeado de Guardia Nacional, van hacia los barrios, hacia las periferias, toman ahí a los trabajadores, toman ahí a la gente que quieren capturar y ya por la tarde que acaban las movilizaciones en la ciudad, regresan a los cuarteles con estas personas detenidas. Lo que te quiero decir es que la Guardia Nacional y las fuerzas federales están resguardando los edificios, no tienen acción contra los ciudadanos, pero pues sí, están rodeando y protegiendo a ICE todo el día mientras están en la periferia. Y efectivamente, para el fin de semana se esperan grandes movilizaciones. Hay que recordar que mañana sábado es el cumpleaños de Donald Trump y de manera como casi heroica se hizo un desfile que va a estar rodeado también de fuerzas federales en Washington, D.C. Este desfile, en el que se está gastando cerca de $40 millones, ha creado también mucha indignación en todas las ciudades de Estados Unidos. Se espera sábado grandes movilizaciones y uno de los corazones de estas marchas va a ser aquí en Los Ángeles, California. Pues están estos llamados entonces a movilizarse de manera pacífica, principalmente por organizaciones de migrantes. Sí, están planeadas varias marchas en Estados Unidos. Estamos hablando de cerca de 100 marchas de manera pacífica, pero pues vamos a estar pendientes justo de este grupo de infiltrados, a ver si no llegan a causar algunos destrozos y pues de esta forma se pueda desatar enfrentamientos entre autoridades y manifestantes. Muy bien, Baruch González, agradecemos este reporte que nos has brindado. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra allá en Los Ángeles, California. Por lo pronto, pues te agradecemos el trabajo que han realizado tú y también Luis Améndez. Les mandamos un abrazo. Buen día. Un abrazo, aquí seguimos informando. Gracias. Gracias a Baruch González, enviado especial, y vámonos con más información. Y ya nos hablaba Baruch de lo que va a ocurrir allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero en particular en Washington, este desfile militar, tanques, helicópteros, soldados, son 250 años del ejército de los Estados Unidos, pero también el pretexto perfecto del presidente para celebrar su cumpleaños número 79, el aniversario de Donald Trump, un sueño que hará realidad porque durante su primer periodo en la Casa Blanca tuvo esta idea, organizar un desfile cuando visitó Francia. Esto fue en 2017, quedó impactado. En aquel entonces no fue aprobado el desfile por los altos costos de la organización, millones de dólares en gastos de seguridad, y este año al menos se estima que costará $92 millones este festejo. Según los analistas, es un homenaje a sí mismo. El desfile va a iniciar en el Pentágono, en Arlington, recorrerá 6 kilómetros hasta llegar a la Casa Blanca. Ganamos la Segunda Guerra Mundial y somos el único país que no la celebró. Y celebraremos a lo grande el sábado, y si algún manifestante quiere salir, se enfrentará a una fuerza brutal. Por cierto, quienes quieran protestar se enfrentarán a una fuerza brutal. Y ni siquiera he oído hablar de ninguna protesta. Pero ya saben, se trata de gente que odia nuestro país, pero se enfrentarán a una fuerza brutal. Ahí está la amenaza clara del presidente de Estados Unidos. Quien se manifieste enfrentará una fuerza brutal. Y es que varias ciudades de Estados Unidos, ya lo escuchábamos, han convocado a manifestaciones y marchas. Siguen las protestas contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos. En la coalición Sin Reyes se reúnen al menos 190 grupos de defensa de la democracia en ese país. Se prevén movilizaciones en 1,800 puntos. Le vamos a contar, por supuesto, el desarrollo de estos eventos mientras siguen los ensayos para el gran desfile por el cumpleaños de Donald Trump y el aniversario del ejército de los Estados Unidos. Y mire, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso al subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau, su enérgico rechazo a las redadas de personas migrantes que se realizan en el país vecino y las que hasta ahora pues han sido arrestadas ya casi 800 personas migrantes. El descontento lo externó la mandataria mexicana durante la reunión que tuvo este miércoles en Palacio Nacional con Christopher Landau y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Y también planteé el tema de la preocupación que tenemos de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos
y que no estamos de acuerdo con este esquema de criminalizar a personas trabajadoras. Él dijo que iba a enviar este mensaje al Departamento de Estado y al propio presidente Trump. Nosotros lo que queremos es reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto, noble que hacen de todos los latinos, de todos los migrantes, pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana. Resaltó que la misma condena por las redadas las expresará personalmente a Donald Trump, ya que probablemente se reúna con su homólogo estadounidense durante el encuentro del G7 en Canadá, que se realizará del 15 al 17 de junio. Triste noticia porque la Cancillería reporta el fallecimiento de una persona mexicana, un connacional ocurrido el pasado 7 de junio. Estaba bajo custodia en el Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. Esto fue en Stewart, en Georgia, a donde fue trasladado desde la prisión estatal de Jackson, en la que se encontraba privado de su libertad. El Consulado General de México en Atlanta fue notificado y estableció comunicación con las autoridades locales, así como con familiares de la persona migrante para brindarles asesoría jurídica y acompañamiento en estos momentos, y también a fin de esclarecer los hechos. La Cancillería reiteró su compromiso con la protección de los derechos e integridad de nuestros connacionales en el exterior que están padeciendo las detenciones, las redadas, las arbitrariedades, el maltrato y también el desconocimiento y la falta de contacto con sus familiares al momento de ser detenidos. Y mire, en favor de la economía y bienestar de las familias mexicanas, el Gobierno de México y quienes comercializan harina y maíz firmaron un acuerdo para no incrementar los precios y se mantengan estables. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un acuerdo en beneficio del bolsillo de las y los mexicanos. Comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros acordaron no aumentar el precio de la tortilla, además de una reducción gradual en el costo del 5% para este año y 5% más durante el actual sexenio, llegando a 10% menos en 2030. El objetivo es que se compre, o sea, que haya menos intermediarismo entre el que vende maíz y el que lo procesa, y que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo que muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla. Alejandro Javib, enlace de la Secretaría de Economía con los sectores productivos, explicó cómo se darán las reducciones al precio de este producto de la canasta básica. Y esto es con la finalidad de reducir de entrada un 5% el precio de la tortilla. Y en los años venideros seguiremos trabajando para lograr las condiciones y lograr disminuir otro 5% el precio de la tortilla. Insisto, es la base del alimento de los mexicanos. Indicó que este es un esfuerzo de todos los que componen la cadena productiva del maíz, a fin de proteger el bolsillo de las y los mexicanos sin afectar a los productores. Es un acuerdo en el que todos estamos poniendo de nuestra parte, varias instituciones del gobierno federal, incluso los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, la iniciativa privada, las personas que de tercera o cuarta generación se han dedicado a hacer tortillas en México para que el consumidor final obtenga un producto de calidad y al mejor precio posible. Pero, ¿qué piensa la última pieza del proceso productivo de la tortilla sobre este acuerdo? Está bien porque así se mantiene todo y no nos afecta a nosotros como proveedor y a los consumidores también. Que también el tema de seguridad está complicado y el tema de seguridad también tiene que ver el precio, el aumento del precio por el tema de la seguridad. Porque las empresas tienen que gastar más en seguridad para transportar el maíz o todos los insumos que se necesitan. Respecto a este tema, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio, detalló que el acuerdo también contempla buscar mejores condiciones para los empresarios de la tortilla, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad en el transporte del maíz. Como seguridad, por ejemplo, varias cosas de coordinación que nos quedan. No, más bien hablaban temas como el transporte de maíz, etcétera, que hay que trabajar pues para que haya mucho menos ese problema. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín.
6:43 en la hora del centro. Miguel de la Cruz, qué gusto verte en vivo y a todo color esta mañana. Yo no esperaba estar aquí. Sí, por eso lo digo. Tijuana, ¿qué le tiene que decir a la gente de Tijuana, Miguel? Que si me estaban esperando y creen que me quedé dormido o que se me fue el avión, no, el que no se fue el avión mismo. Exacto. No salió el avión, había otros vuelos disponibles hoy hasta las 9 de la noche, yo tengo que regresar mañana a las 9 de la mañana. Claro. Pues ya ir para allá, yo tenía todas las ganas y todo el plan, pero ya no se pudo. Híjole, pues mira, ahí está la explicación oportuna, porque efectivamente te esperaban seguramente por allá, Miguel. No, el chofer que me está esperando allá habló y dijo, se le fue el avión, ¿verdad? No se me fue, no se fue, ¿no? Claro, pues ahí está la aclaración, habrá oportunidad, pero la feria es así hay. Como hay feria y yo ya había prefabricado una nota y esperando recoger detalles, bueno, pedí imágenes, muy generosamente me enviaron cuando vi que la situación estaba complicada y pude armar una historia para conocer la feria, así que vamos a verla. Prístinas calles estrechas y muros deslumbrantes son característicos de Lucainena de las Torres, al sur de España, pueblo donde nació en 1908 Alfonso López Camacho, fundador en 1980 de la Feria del Libro de Tijuana. Él era propietario de una librería. De la librería El Día, muy famosa aquí en Tijuana, y en colaboración no solamente con los líderes libreros de Tijuana, sino con el Ayuntamiento de Tijuana. De entonces a la fecha, esta feria se ha establecido en la explanada del gobierno municipal, en la Avenida Revolución, en un estacionamiento de una plaza comercial y en el Centro Cultural Tijuana. 45 años desde su nacimiento, en donde pues siempre la única intención firme y decidida ha sido promover el libro, ¿no? Y la palabra escrita. Es una de las actividades culturales principales de Baja California, en la que participan alrededor de 50 proyectos entre libreros, colectivos y editoriales. Incluso en esta edición está incluida una editorial de Argentina. Yo estoy muy contenta de que esta celebración ahora se lleve a cabo acercándonos hacia la zona este de Tijuana en las instalaciones del Museo del Trompo por primera vez. El objetivo es llegar a más gente y crecer en las siguientes ediciones. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí está, mucha suerte a los amigos de Tijuana. Iremos en cuanto nos digan y se pueda, pero mucha suerte en el cierre de la feria este fin de semana. Y original, la estrategia para defender a las artesanas y artesanos en su lucha por la creatividad se lleva a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos. José Alberto González es artesano de Chiapas. Trabaja esculturas en madera y en ámbar, un material único del estado. El ámbar es una resina fosilizada que ya tiene, como saben, más de entre 15 y 25 millones de años. Muchas de sus esculturas las exhibe en Original, programa de la Secretaría de Cultura que ahora busca ampliarse a otras ramas artesanales, además de los textiles. Este sería el primer encuentro que inauguramos de 4 a lo largo de este año. Es el primero que se hace de arte utilitario. Anteriormente habían algunos espacios, pero se tomó la decisión de darle un único espacio en esta ocasión. Como muchas otras piezas, las esculturas de ámbar tienen su valor en la calidad de sus materiales y el detalle de su manufactura. Son millones de años que va a tener una persona como una reliquia en su casa. Y cada día hay menos ámbar, y entonces esto es algo muy importante. En la Casa de los Hilos y Tintes Naturales, el artesano huixarica Luis Castro muestra sus cuadros. Es una tabla con cera de Campeche y sobre esa vamos dibujando con estambre. Plasmamos parte de nuestra cultura, que es la huirrárica. Utilizamos mucho el peyote, el venado, las flechas, la lluvia. Llegó a Original con la premisa de aprender más sobre la comercialización justa de sus artesanías. Hubo capacitación, aprendí muchas cosas sobre cómo valorar lo que hago, cómo vender, cómo compartir. Esta edición de Original, con artesanías decorativas y utilitarias, permanecerá hasta el domingo en Los Pinos con acceso gratuito, con imágenes de Arturo García, Darío Hernández e información de Mauricio Romo. 11 Noticias. Vámonos al libro del día. Es Tela de Cebolla de Miriam Moscona, una reedición en esta ocasión publicada por Tusquets. Este libro en voz de su autor.
El libro salió un diciembre, un fin de año. No pasó ni un mes cuando me avisaron que había ganado el premio Javier Villaurrutia. Tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con la lengua. Tiene que ver con la dimensión temporal también de nuestra propia lengua, que es el castellano. El ladino o el judeoespañol tiene esta dimensión temporal interesantísima. A través de esta lengua tú puedes tener acceso al español naciente. Bueno, y luego con el 11 concluimos la lectura de la novela El dolor de la memoria de Susana de Murga, editado por HarperCollins. El X de hoy es de Francisco Buenaventura y dice: no sabe si ya es parte del mobiliario o la banda de secuestradores. Recuerden, la sala de lectura es este sábado a las 5 de la tarde en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Lo mejor de todo es que ya tenemos nueva lectura. Se trata de Catherine da Vinci, de Erma Cárdenas, editado por Alfaguara. Quien se comprometa a leer 20 páginas por día, enviar al menos un X al día sobre lo leído y asistir a la sala de lectura, que será miércoles 25 de junio a las 7 de la noche en el marco de la Noche de Museos. Solicite su libro de cortesía por X con el hashtag Leo con el 11. Hemos sido tendencia como 5 viernes. A ver si ahora también Leo con el 11, hashtag Leo con el 11. Se antoja, Miguel, desde la portada está extraordinaria, además la figura de esta mujer, el original, Catherine da Vinci. La mamá de Da Vinci. Ándale, mira lo que vamos descubriendo. Bueno, estamos a un día de que se cumplan 8 años de la partida del poeta mexicano Raúl Renán, querido amigo, y en su honor, el poema del día, el poema del poema, que en alguna parte dice: oigo trinar unos versos, los percibo solos, haciendo lo suyo verbal, cantar para sobrevivir. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Wow, oigo trinar unos versos, con eso nos vamos. El lunes te vemos por acá, nos cuentas las actividades del fin de semana y si queremos el hashtag con el Leo con el 11. Y yo los veo a todos en la sala de lectura mañana. Eso, ¿vas a por ir? fin, ya tengo compromiso, Miguel, me hubieras dicho antes. Híjole, bueno. Pero la voy a seguir en redes, ahí eso va a estar, me parece ¿no? bien. Ahí te preguntamos también. Eso, y me apunto para el próximo Me Gusta desde la portada. En el Munal. Sí, en Noche de Museos. Pues, wow, debería son ir grandes todo sorpresas ahí. Miguel, Bueno, gracias. Gracias. Buen fin de semana. Vámonos al cine. Viernes de Miradas al Cine, nuestro colaborador José Antonio Valdés Peña, las mejores recomendaciones muy interesantes para hoy, sí. Toñito, buenos días. Claro que sí, Angie, muy buenos días a todos, amigos. Y bueno, pues hoy tenemos películas de 3 directoras, hoy se nos juntaron 3 directoras interesantísimas. Muy bien. Vamos a empezar por el cine argentino. Camila Fabri, pues es la representante de esta joven cinematografía que nos está pues aportando películas importantes, por lo menos cada mes hablamos de una película argentina reciente, y ahora es Clara se pierde en el bosque. Desde el título, la película nos está hablando de lo que vamos a ver a lo largo de pues la hora y 20 que dura en la proyección. Es la historia de una joven mujer que de repente un día recibe un WhatsApp y ese WhatsApp la lleva a recuperar a una amiga de la juventud con quien pues hay una conexión importante, no solo emocional, sino también histórica. Angie, resulta que las dos son supervivientes de una tragedia que ocurre en Argentina relacionada con, pues ya sabes, un grupo de rock que se organiza dentro de un antro y este antro se incendia y hay montones de víctimas. Bueno, pues ese es uno de los puntos importantes, pero también la protagonista va encontrándose a sí misma, la relación con su familia, la relación con el mundo, y bueno, pues Clara se pierde en el bosque es cuando de repente nosotros entramos en un proceso hacia adentro y nos perdemos en el bosque de nuestras memorias, de nuestras emociones. Una película muy interesante, muy chiquita, como todo lo que está haciendo el cine argentino, muy sobria y muy breve también, pero una película interesante. Clara se pierde en el bosque, de Camila Fabri. Vámonos ahora con una película italiana que no alcanzó a entrar en las nominaciones al Oscar
de este año. La película es Vermiglio, de Maura Del Pero. Maura Del Pero, una directora italiana que por alguna extraña razón acabó debutando en el cine argentino hace unos años con la película Hogar, y ahora regresa a su tierra natal y logra esta maravilla, Angie. Ahí estamos viendo las imágenes y la forma en la cual la película está retratada. Planos abiertos que dejan ver casi siempre el paisaje. Vermiglio, pues es nada menos que un pueblo a las faldas de los Alpes allá en Italia, y bueno, pues a través de un mosaico muy interesante que la directora nos presenta, pues vemos el modo de vida de esta población durante los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí va a llegar un soldado siciliano desertor. Él va a hacer un poco de ruido en medio de toda la calma que hay en este lugar, pero esa no es la única historia. Cada personaje tiene su momento, cada personaje nos va mostrando sus rituales, y sobre todo, pues bueno, la capacidad de observación de la directora es muy importante, tanto en lo intimista como en la enorme belleza visual de la película, que pues está filmada en uno de los lugares más hermosos del mundo. Ahí estamos viendo estos paisajes nevados, estamos viendo esta gente que está pues también enfrentándose, Angie, a tiempos de guerra. Y pues bueno, la película recibió el premio del jurado, el gran premio del jurado en el Festival de Venecia. Ya no alcanzó a entrar al Oscar, pero finalmente Vermiglio llega a las pantallas mexicanas y no se la pueden perder. Es una de las mejores películas italianas recientes, y pues bueno, la segunda película de una directora, Maura Del Pero, de quien hay que esperar seguramente muchas cosas importantes en un futuro muy próximo, mi querida Angie. Muy bien. Muy bien, y bueno, pues nos vamos la tercera película, que es un estreno. Bueno, la película se estrenó en los años 60 en México, es un estreno de la restauración maravillosa que se hizo de un clásico de la nueva ola checa, Las Margaritas, de Vera Chytilova. Pues sí, en 1966 esta directora, que estudió en la Facultad de Artes y Música de Praga, estudió cine, es de la misma generación de Miloš Forman y de Jiří Menzel y de todos los clásicos del cine checo, pues insertada dentro del movimiento de la nueva ola checa, nos presenta a estas dos maravillosas protagonistas, Angie, que cuando empieza la película están sentadas frente a nosotros en pantalla, y una de ellas dice: oye, si el mundo está tan podrido, ¿por qué no hacemos relajo? Y entonces las dos se ponen a echar relajo durante 80 minutos seguidos. Y bueno, ahí estamos viendo escenas de la película que está filmada en color, en sepia, en magenta, en blanco y negro, que pues bueno, finalmente hay, como dice el anuncio, dice el clásico feminista. Pues sí, antes del surgimiento del feminismo en los 70, Vera Chytilova propone a dos chicas que se proponen rebelarse contra todo, contra el patriarcado, contra las buenas costumbres, contra los roles sexuales, y la película es un delirio de 80 minutos donde Vera Chytilova transforma las imágenes a través del color, del ritmo, del uso de la música en tono irónico. Y bueno, sin duda una de las grandes películas de un momento muy importante de aquel país, que en aquel momento se llamó Checoslovaquia, y que pues bueno va fomentando ese gran auge cultural, social y político que fue la Primavera de Praga en 1968, que se termina brutalmente con la invasión soviética del mes de agosto. Entonces Vera Chytilova pues nos presenta esta película que, sobre todo chicas que están interesadas en la lectura de género, vean esta película, porque esta película ha sido una gran influencia para la estética, la narrativa del cine feminista precisamente. Y bueno, pues la Cineteca Nacional en exclusiva nos la tiene en una restauración preciosa. De por sí la película visualmente es extraordinaria, y bueno, pues con las nuevas tecnologías todavía más. Solo en Cineteca Nacional por el momento, Las Margaritas. Imperdible Las Margaritas, entonces, Toñito, claro, muchísimas gracias. ¿Esta solo en la Angie. Cineteca? ¿Las solamente otras? Cines comerciales, en todos lados la encuentran. Perfecto. Gracias, Toñito. Te vemos Gracias, la próxima muchas semana. gracias. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos información internacional y el estado del tiempo también. Esta mañana le agradecemos la comunicación a Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, el G7, próxima cumbre la semana entrante. Leti, qué gusto, buenos días. Buenos días. Buenos días, Lupita, Angélica, un gusto enorme.
Leti, platícanos, viene esta cumbre del G7 en medio de un mundo convulsionado con varios frentes abiertos también en este sentido, en la relación sobre todo de Estados Unidos con su política exterior. Se prevé un encuentro importante, todavía no sabemos si se vaya a dar, sobre todo por los recientes acontecimientos entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el de Estados Unidos Donald Trump. ¿Cómo ves el panorama en general y la posibilidad de este encuentro? El primero sería cara a cara. Lupita, muchas gracias. Pues yo creo que, fíjate, estamos en un momento en que la situación estaba muy tensa para la invitación al G7, donde la doctora Claudia Sheinbaum va a participar en esta cumbre que reúne a 7 de los más ricos del planeta, que se supone que tienen una capacidad de liderar a las distintas economías, y sin embargo los cambios son muy claros. La geopolítica ha dado un revuelco muy importante los últimos meses, incluso podríamos decirlo. Sin embargo, esta cumbre, bueno, pues se antoja siempre como una ruta en el camino, en el sentido de que puede haber alianzas, puede haber nuevos acuerdos, incluso algunas de las cosas más temidas, como es el hecho de cómo va a continuar o eventualmente terminar ya esa guerra en Ucrania. Pero entonces, quien convoca, el canciller canadiense a esta cumbre, invita a Claudia Sheinbaum e invita también a Zelensky, y eso se vuelve interesante, bueno, y también a otros personajes de gran relieve. Pero lo importante aquí, para centrarme en México, es esta invitación en la cual pues la presidenta Sheinbaum no contesta de inmediato y después nos da la noticia de que asistirá. Creo que es muy buena noticia, todos lo esperábamos, en el sentido de que, decía yo, el momento de la invitación, el momento de planear esta cumbre ya se veía convulso, ya se veía muy complicado, y sin embargo yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos 3 días, te diría, Lupita, sí, lo vuelven no solo convulso, sino sumamente preocupante, sumamente peligroso, porque el escenario se puso peor, digamos, para no asustarlos. No, ahorita voy al punto para que no se me queden, porque veníamos de hablar de poesía, de cine, y de repente la realidad nos pone ahí. Entonces, la presidenta va a este escenario en el cual, pues, en el caso migratorio, para ponerlo como de lo más reciente, pues ha habido una serie de reacciones frente a la política migratoria tan agresiva, tan dura, tan violatoria de los derechos humanos que se ha dado en Estados Unidos, y eso rearticula a muchos activismos que están no solo presentes, sino del día a día en Estados Unidos, con su propia agenda, que es justamente pues lograr un escenario en donde se respeten los derechos humanos frente a ese tema. Entonces, ese es un escenario que no necesariamente ocurre en México, pero es la extensión de nuestro propio país. Ahora viene la otra parte, y es pues lo que la declaración abierta de guerra de Israel contra Irán, que obviamente tiene que tener el aval de Estados Unidos a un nivel. Incluso recordemos que hace muy poquitos días Estados Unidos retiró a algunos de sus funcionarios del consulado de Irán. Entonces, este escenario que va a estar, no estaba apenas hace 2 días en la agenda, obligadamente va a estar. Vamos a ver cómo escala este tema, pero además actores no invitados, vaya a mencionarlos, Rusia o China, pues obviamente tienen algo que ver, no solo por las alianzas, sino por el papel que representan en esta geopolítica a la cual va la doctora Sheinbaum, va obviamente cubriéndose varios frentes, porque se ha hecho un trabajo minucioso en términos de varios de los temas que a México le preocupan tanto. Ese sería el primer saque, Lupita, para dejarlos asustados, oye. Y en ese mismo sentido, doctora Leti, pues si bien está ahí el tema que nos describe migratorio, que se ha tensado en los últimos días, pero también la presidenta Claudia Sheinbaum pues ya ha dejado ver los temas que quiere tratar directamente. Yo te preguntaría cuál sería o a cuál darle prioridad entre tantos de ellos, porque están los impuestos que quieren cobrarse a las remesas de las personas migrantes, pero también está esta parte de los aranceles al acero y al aluminio, está lo del ganado, las exportaciones que se reactiven las exportaciones de ganado por esta pausa del gusano barrenador. ¿A qué darle prioridad, doctora Leti? Y sobre todo algo en lo que ha enfatizado la presidenta, que lo que pretende es llegar a acuerdos para lo que resta del periodo del presidente Donald Trump.
No, bueno, el periodo de Donald Trump está empezando, entonces en realidad hay que ir calibrando, y creo que tú hablas muy bien de los frentes que México tiene abiertos, pero en todos tiene mesas de negociación, y en todos, vaya, el problema es que se van llegando a acuerdos y de repente Estados Unidos toma sus propias decisiones, lo cual es realmente un ambiente muy hostil, muy desafortunado en términos de lo que la diplomacia supone. Es decir, si ya están sentados para ir viendo qué regulaciones se tienen que hacer en términos del ganado mexicano, del ganado que puede estar llegando a Estados Unidos, bueno, pues obviamente ahí hay un avance, pero si de repente Estados Unidos toma una decisión unilateral, y diría lo mismo en el caso migratorio, porque es obvio que para México es fundamental que este tema se pudiera resolver. No hay forma de avanzar si no hay una propuesta de ley, de una nueva de reforma migratoria en Estados Unidos, y sin embargo, pues lo que vimos es cómo se fue escalando esta cuestión de las detenciones tan agresivas, no solo para mexicanos, pero el principal grupo, digamos, es los mexicanos, y por eso también brinca más. Esto seguramente son temas que se van a estar discutiendo y se están discutiendo en mesas que por sí mismo traten de obtener algún resultado. Ojo con algo, en una agenda donde Donald Trump es bueno, obviamente el protagonista, el presidente, y además que, digo, va a tener un desfile para honrarlo justamente mañana. Entonces, aguas, porque estamos hablando de un escenario de verdad que para él es complicado, pero México, y seguramente en eso están, también tiene que negociar en estos niveles paralelos, donde ahí están a veces las principales dificultades. Por ejemplo, ya lo vimos con este mensaje de Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, diciendo que, hablando de la presidenta de México como si estuviera hablando de la vecina de enfrente. Oiga, usted tira la basura, espérame, estás hablando de la presidenta de la República Mexicana. Entonces, un poquito más de limpieza en el manejo de ese tipo de mensajes, pero lo estamos viendo. Entonces, esta reunión en la que se espera, y seguramente están tratando de que haya una reunión presencial, sentados ahí, la presidenta de México, va a ser muy importante por el mensaje visual, no porque lo que se hable entre ellos, porque va a ser pues de cortesía, de mensajes, de tratar de decir algunas de las cosas que están en esta mesa de lo que estamos hablando, pero el punto es la foto, la imagen, la elegancia, digamos, poder tener ahí el punto en el cual con Donald Trump hay una relación, se puede llegar a acuerdos. Y el otro elemento que no se nos puede dejar, no lo quiero dejar fuera, es qué va a pasar con ese que había sido hasta este momento un aliado importantísimo como es Canadá. Y esta invitación del primer ministro de Canadá, por eso puede ser también importante en el sentido de que también la doctora Sheinbaum, al reunirse con él, pues puedan llegar a acuerdos en los cuales se limen asperezas que quedaron por ahí, sobre todo en la idea de vamos juntos en una alianza para lo que viene, que es el TEMEC, o cada uno va a permitir que Estados Unidos haga lo que parece pretender, que es tener acuerdos en paralelo. Entonces, son muchos los frentes. Yo creo que el gobierno mexicano juega bien en el sentido de estas mesas en las cuales se está dando realmente las negociaciones y los avances, pero esta foto, esta presencia sirve pues porque para efectos diplomáticos, para efectos de lo que uno calibra y cómo se percibe para los mercados, cómo se percibe también en términos de lo que puede estar pasando en cada uno de estos países, pues es muy positivo por lo que yo espero de esa foto, de esto que no va a ser, digamos, Claudia Sheinbaum yendo a Washington, donde parece que son celadas, ¿no?, contra las personas que van a visitar a Donald Trump. Mejor en otro escenario, en un escenario que es además muy extraño, porque yo estaba buscando en el mapa y efectivamente son de estos lugares muy apartados, en la intención también de que, aunque sea por segunda vez, pero este grupo de los 7 más invitados puedan tener un escenario de discusión, de presencia, de intercambio, de conocerse un poco más. Bueno, pues, ¿te parece si lo platicamos la próxima semana, ya después de que ocurra lo que tenga que ocurrir, Leti? Porque es impredecible, no sabemos incluso si Donald Trump de última hora diga, pues no voy, o se salga de los encuentros, como ha ocurrido en otras cumbres del G7, que abandona las mesas, se hace el disperso, en fin, pues está así, mira, la reunión un poco
con alfileres y los escenarios complicados, ¿no? Así es, de cualquier manera, agradecemos mucho, doctora Leticia Calderón Chelios, investigadora del Instituto Mora, que nos haya dado pues este panorama, cómo llega nuestro país a esta importante cumbre pues de estos líderes a nivel mundial. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Leti. Nos vemos el viernes que entra. Hasta luego. Sale, Perfecto. abrazo, buenos días. Gracias. Pues ahí está el análisis de esta cumbre. Ya nos enteraremos la próxima semana. Por lo pronto, pues tenemos nosotros también nuestro domingo de Día del Padre y la pregunta del día. Así es, y es que queremos que ustedes nos compartan sus opiniones, nos compartan incluso sus experiencias de cómo pretenden festejar este Día del Padre. Sabemos que es este domingo ya, pues 15 de junio, el tercer domingo del mes de junio, y para ello pues les estamos convocando a que nos escriban en nuestras redes sociales cómo van a festejarlo. Les leemos al final de este espacio. Vámonos con otros temas también interesantes. Miren, pasaron 19 años en prisión y los primeros minutos de este jueves, tanto su familia como Juana Hilda González Lomelí respiraron nuevamente. Ella, recordemos, platicábamos ayer, sentenciada por acusaciones del plagio y asesinato de Hugo Alberto Wallace, presa la mayor parte de estos años en el Centro Federal de Reinserción Social, el número 16, está en Morelos, alcanzó finalmente su libertad. El fallo fue de la primera sala de la Suprema Corte, libertad inmediata por violaciones al debido proceso. Se determinó que no había pruebas suficientes que sustentaran los delitos que se le imputaron. Además, contaron también los actos de tortura a los que fue sometida. Se violaron en todo momento sus derechos humanos. Por ahorita no pienso dar así porque quiero enfocarme ahorita en mi familia. Estoy en shock todavía, pero después les puedo dar ya más de lo que pasó, ¿sí? Y bueno, pues a propósito de este asunto, les vamos a compartir un resumen del caso de Hugo Alberto Wallace, que ha sido cuestionado por las múltiples irregularidades en este proceso, como fabricación de pruebas, detenciones arbitrarias y la tortura. Se derrumba el caso del secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace, a un mes de que se cumplan 20 años del supuesto crimen. Una de las inconsistencias que sustentó el caso, fabricado por Isabel Miranda de Wallace, de acuerdo a investigaciones periodísticas, es la gota de sangre plantada en febrero de 2006, medio año después del presunto asesinato de Hugo Alberto, en el baño del departamento de Perugino 6, en la colonia Insurgentes Mixcoac, de la Ciudad de México. El material genético fue encontrado por peritos de la PGR al reconstruir los hechos en el mismo lugar que, meses atrás, habían cateado, y concluyeron que ahí los secuestradores asesinaron y desmembraron el cuerpo de Wallace. Las autoridades mantuvieron la versión a pesar de que en 2019 apareció públicamente Carlos León Miranda, quien dijo ser el padre biológico de Hugo Alberto Wallace o Hugo Alberto León. Cuando Isabel me comentó el secuestro de mi hijo, me sentí muy afectado. El padre biológico narró la serie de irregularidades cuando le tomaron la muestra de sangre para realizar la comparación, haciéndose pasar por Enrique Wallace, esposo de Isabel Miranda. Años después, se documentó que la gota de sangre era presuntamente de la media hermana de Hugo Alberto Wallace. Ese es el nivel de cómo Isabel podía pasar de 0 a 100 en insultos, en fabricar pruebas, en denunciar gente. Así reaccionaba porque lo podía hacer y le hacían caso. Sin pruebas contundentes, la señora Wallace acusó a Jacobo Tagle Dovín, a los hermanos Alberto Castillo Cruz y Tony Castillo Cruz, César Fraire Morales, Brenda Quevedo Cruz y Juana Hilda González Lomelí como integrantes de la presunta banda de secuestradores responsables del crimen de su hijo. Con investigaciones poco sustentadas y realizadas por detectives privados, exhibió a los señalados en espectaculares por toda la ciudad. Incluso ofreció recompensas para ubicarlos. Miranda de Wallace los buscó, los encontró y los llevó ante las autoridades para encarcelarlos. Nunca la policía, en mi caso, desgraciadamente hizo nada. En mi caso y en otros muchos. Nunca fue por un testigo, nunca capturó absolutamente a nadie.
Antes de la gota de sangre, Isabel Miranda de Wallace fabricó otra versión del supuesto asesinato de su hijo, aunque sin éxito. Involucró a un niño quien supuestamente vio salir a Hugo Alberto del edificio de Perugino 6. Iba herido por disparos de arma de fuego, declaró el supuesto testigo, aunque luego se retractó. En marzo pasado tomó fuerza otra evidencia que, de acuerdo al periodista Ricardo Rafael, echaría abajo el caso. Claudia Muñoz declaró a peritos de la Fiscalía General de la República que Hugo Alberto Wallace, su expareja sentimental y con quien procreó una hija, seguía vivo. Detalló que mantuvo comunicación con él, incluso un año después de su supuesta muerte. Ella habría hablado por teléfono con él. Es un muerto vivo en ese momento. Le llamó porque quería ver a su hija. Y ella le dijo, hasta que no resuelvas tus problemas con la justicia y en México, por favor no me llames. Esta sería la prueba definitiva, junto con muchas otras, que demostrarían la fabricación. A las múltiples irregularidades se suma el reporte del propio fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, el pasado 8 de marzo. A casi 2 décadas del supuesto crimen, 2 de los presuntos señalados no tienen sentencia. Brenda Quevedo permanece desde hace un año bajo arraigo domiciliario, con vigilancia policial, localizador electrónico y prohibición para salir sin autorización judicial de la Ciudad de México y del país. Jacobo Tagle Dovín tampoco ha escuchado sentencia. Los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz, así como César Freire Morales, fueron sentenciados a 70 años de prisión. 11 Noticias, Armando Gama. Vamos a temas de salud de manera oficial. Ya comenzó el programa Salud Casa por Casa. Busca disminuir la llegada de una persona con una enfermedad grave o crónica al hospital. Les contamos más detalles. Arrancó oficialmente en las 32 entidades del país el programa Salud Casa por Casa, brindando atención médica a todas las personas adultas mayores y con alguna discapacidad. Es cercanía, es atención, es amor, es salud, es bienestar y además prevención, que el objetivo que tiene pues es disminuir la llegada de una persona con una enfermedad grave, crónica, a un hospital. Es un programa muy noble. He dicho que se va a convertir en el programa más importante de prevención de la salud del mundo. Ya se han realizado 8.7 millones de visitas, pero la meta es acudir a los hogares de más de 14 millones de personas. Una vez identificados los estados de salud de cada persona, se le visitará mensual o quincenalmente en seguimiento. Va a llegar un profesional de la salud, una profesional de la salud hasta su casa, va a platicar con ellos, a ver su estado de salud con el maletín, que es muy completo, pero además se va construyendo una base de datos con, obviamente, la protección personal de los datos, del historial clínico de cada adulto mayor y persona con discapacidad del país. Serán 20,000 profesionales de la salud los que recorrerán hogar por hogar. Será la misma enfermera, el mismo médico el que los visitará siempre. Por eso se ha determinado una zona de trabajo donde cada quien va a realizar sus visitas. Y en las zonas más apartadas se desplegarán 312 brigadas rurales móviles, conformadas por casi 3,000 profesionales que recorrerán 615 municipios de 28 entidades del país, atendiendo así a casi 500,000 de personas. Las y los enfermeros estiman realizar entre 5 y 6 visitas al día. En entrevista con 11 Noticias, Aura Teresa, una de las enfermeras de este programa, comentó la respuesta de la gente. Afortunadamente la mayoría de la población están como que muy contentos y felices, emocionados de que se les dé esta atención a la salud. Como se dijo anteriormente, muchas de las personas no tienen acceso a algo tan básico como una medición de la glucosa. Entonces están muy contentos con que esto llegue hasta sus casas. La profesión es muy humanista y esto es aún más humano. Entonces acercarnos a la población más vulnerable es padrísimo para los profesionales de salud. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
Seguimos con temas de salud y es que este 13 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Piel. Se busca hacer conciencia sobre esta enfermedad y es que este cáncer es el segundo más frecuente en nuestro país y al igual que con otras enfermedades es la detección oportuna la que marca un cambio y es que puede llegar incluso a erradicarse. Un lunar en el antebrazo de Silvia paulatinamente cambió de color. Con el tiempo, la mancha en la piel comenzó a doler. Fue un lunar que digamos que aparentemente no me daba molestias, un lunar de color muy oscuro. Lo empecé a notar porque al recargarme en la mesa cuando come uno eso, me empezaba a molestar. O sea, sentía yo una molestia. El diagnóstico fue melanoma, cáncer de piel, uno de los más frecuentes. El cáncer de piel es un crecimiento descontrolado de células, en este caso obviamente en la piel, y básicamente hay 3 tipos. El carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide y el melanoma, que es el más agresivo y mortal de los 3. En 2022, en el mundo se diagnosticaron más de 1.5 millones de nuevos casos de cáncer de piel. En México, según la Secretaría de Salud, la frecuencia del cáncer de piel ha mostrado un incremento significativo y cada año se diagnostican entre 11,000 y 16,000 nuevos casos solo del melanoma, responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel. Se reportan 2,000 casos anuales. Aquí en México es muy complicado. De lo que tenemos un poco más de estadísticas es de melanoma, que pues evidentemente por la agresividad es lo que más se diagnostica. Los casos de este padecimiento van al alza. Sí, por 2 cosas muy importantes. Primero, pues si se incrementa nuestra expectativa de vida, obviamente entre más años vivamos, más riesgo de cáncer tenemos. Y la otra por las altas exposiciones, o sea, la exposición al sol. Exponerse durante largos periodos a la luz solar o cámaras de bronceado son los principales factores de riesgo de padecer este tipo de cáncer. Sobre todo en las horas más intensas de las 12 del día a las 4 de la tarde, la exposición excesiva o incluso sin ninguna protección. Para prevenir el cáncer de piel, los especialistas recomiendan evitar asolearse, sobre todo en horas pico, utilizar protector solar 2 o 3 veces al día, no solo en cara, sino en las partes del cuerpo expuestas al sol. Silvia, paciente de cáncer de piel, pasó por alto los antebrazos. Tengo esa costumbre del bloqueador, pero pues las manos a lo mejor no, ¿verdad? Nada más tal vez en la cara y de repente el escote o las manos, pues no, yo lo tenía en el brazo. La cirugía es el principal tratamiento de melanoma y en fase avanzada es posible que sea necesaria la quimioterapia para detener el avance de la enfermedad. La importancia de prevenir esta enfermedad se destaca este 3 de junio, Día Mundial de Cáncer de Piel. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vámonos con otros temas. Es que este jueves se registraron lluvias generalizadas en gran parte de la Ciudad de México. En las zonas oriente, centro y norte, las lluvias fuertes y torrenciales estuvieron acompañadas de actividad eléctrica, granizo e incluso fuertes vientos de unos 50 kilómetros por hora. En alcaldías como Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero también, las lluvias provocaron acumulación de agua, por supuesto tránsito lento y encharcamientos. Algunas de las vialidades afectadas fueron Gran Canal, esquina con San Juan de Aragón, esto en la colonia José María Morelos, también el Bajo Puente de Paganini, esto con la esquina Lázaro Cárdenas en la colonia Vallejo, la calle Jocongo en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, el viaducto Río de la Piedad en la colonia Granjas, México, esto en Iztacalco. Las inmediaciones del paradero de Indios Verdes también registraron inundaciones severas. Además, el servicio en la línea 3 del cablebús fue suspendido por una tormenta eléctrica. Los pasajeros fueron desalojados. El gobierno de la Ciudad de México anunció que como parte del operativo Lluvias 2025 se activó este plan Tlaloque para atender las emergencias.
Y a propósito de las lluvias, la Secretaría de Educación de Guerrero informó que este viernes 13 de junio no habrá clases para las y los alumnos de todos los niveles educativos en las regiones de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica y la Sierra, debido sí al pronóstico de lluvias fuertes por el potencial ciclón tropical 4E. La recomendación de Protección Civil, hay que tomarla en cuenta, es sobre todo dirigida a la comunidad escolar para que activen todos los protocolos de seguridad y tomen las debidas precauciones. También el Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves se desarrolló el principio de potencial ciclón tropical 4E frente a las costas de Oaxaca y Guerrero. Por esto las recomendaciones, esto sin duda ya ocasiona lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado en las costas de ambas entidades. Y precisamente por estas condiciones climatológicas les vamos a compartir unas imágenes. Mira, son una mujer y también su hijo. Fueron grabados cuando estaban arrojando basura al río Hondo. Ocurrió en la colonia San Antonio, Xomeyucán. Esto es en Naucalpan, en el Estado de México. Lo que observamos es precisamente lo que no debemos hacer en esta temporada de lluvias y nunca. Son prácticas que todos ciudadanos y ciudadanas debemos evitar y, por supuesto, fomentar una mejor cultura de ser amigables con el medio ambiente. La recomendación, por supuesto, es no arrojar basura ni desperdicios, ni en alcantarillas, ni en riachuelos, ni en ríos, lagos, tampoco en la acera, tampoco en la calle, porque es un ataque ambiental. Hay que cuidar el medio ambiente y, por supuesto, de esta manera evitamos inundaciones. Conozcamos ahora las condiciones meteorológicas para este fin de semana. A las 3 de la tarde de ayer, 12 de junio, se formó el potencial ciclón tropical 4E frente a las costas del Pacífico Sur mexicano. Actualmente el sistema se localiza a 450 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, con vientos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes y del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se intensificará a tormenta tropical y se moverá de forma paralela a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima durante el fin de semana. Ambas instituciones han establecido una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde las costas de Manzanillo, Colima, hasta Tecpan de Galeana, Guerrero. Esto quiere decir que a lo largo de la línea de costa comprendida entre ambos puntos habrá vientos superiores a 65 kilómetros por hora, lluvias y oleaje elevado. Por esta razón, la Secretaría de Marina determinó cerrar a embarcaciones menores los puertos de Acapulco y Puerto Marqués, Guerrero. Del mismo modo, alertó por un evento de mar de fondo a partir de hoy desde las costas de Chiapas hasta Sinaloa, con oleaje de 2.1 a 2.7 metros de alto y corrientes de retorno. Recomiendan no acercarse al mar, no caminar en la playa, no practicar actividades acuáticas, retirar embarcaciones pequeñas y atender las indicaciones de las autoridades. Por Dalila, las lluvias prevalecerán principalmente en el occidente, centro y sur del país, incluida la Ciudad de México, donde los acumulados de lluvia alcanzaron 70 milímetros, causando afectaciones en la capital del país. Ahora vamos al pronóstico regional. En el centro de nueva cuenta esperamos fuertes aguaceros en Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y en la Ciudad de México será un ambiente fresco esta mañana, con bancos de niebla en la región, así que conduzca con mucha precaución. Para el occidente mexicano, también lloverá todo el fin de semana. A partir de esta tarde, los vientos oscilarán entre 60 y 80 kilómetros por hora, primero en las costas de Michoacán y mañana en Colima y Jalisco. Atiendan las indicaciones de Protección Civil. Para el sureste del país, intensas precipitaciones y descargas eléctricas también se pronostican en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Aún así, el ambiente será fresco por la mañana y cálido durante las tardes. Ojo con el mar de fondo en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el norte del país, para el domingo, el Día del Padre, volverá a llover fuerte en Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, en el sur de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, así como la Sierra de Durango. No obstante, el ambiente será caluroso con máximas de 30 a 35 grados.
Para el noroeste del país, durante el fin de semana las lluvias se registrarán en Sinaloa. En contraste, para la península de Baja California y Sonora, prevalecerá la onda de calor con máximas de 35 a 40 grados. Y nos vamos a Palacio Nacional a la conferencia. Vamos con información internacional y retomamos este asunto del conflicto entre Irán e Israel, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red social que en reiteradas ocasiones le dio oportunidades a Irán para llegar a un acuerdo y que no dimensionaba la magnitud del problema en el que podría meterse. El mandatario detalló que ahora los iraníes de la línea dura están muertos y que todo va a empeorar. También señaló que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo antes de que se den más ataques y salvar, así lo escribió, lo que alguna vez se conoció como el Imperio iraní. En su red social Truth, Donald Trump agradeció la resolución que le otorgó la Corte de Apelaciones, que dictaminó que el mandatario tiene la facultad para desplegar a la Guardia Nacional para mantener seguras las ciudades, en este caso Los Ángeles, como parte de las operaciones vinculadas a las redadas migratorias. Se expresó que si no hubiera enviado a las Fuerzas Armadas a esa ciudad, estaría ardiendo hasta los cimientos en este momento. Esas son lo que escribió Donald Trump en su red social. En India, después del accidente aéreo, ya hay un saldo de las personas fallecidas, 265. Se trata de una de las peores catástrofes aéreas del país. Esto luego de que el vuelo Air India, con 242 personas a bordo, se estrellara pocos minutos después de despegar. Un funcionario de salud estatal confirmó que solo una persona que estaba en la aeronave sobrevivió. Está en el hospital. Recordemos que la aeronave con destino a Londres emitió una llamada de auxilio momentos después de su despegue y se estrelló después contra un albergue de personal médico ubicado en una zona residencial densamente poblada. Las autoridades adelantaron que el avión, tras el impacto, explotó de manera inmediata debido a que los depósitos de turbocina estaban al tope porque se trataba de un vuelo intercontinental. Las agencias de investigación de accidentes aéreos de Reino Unido y Estados Unidos informaron que van a enviar equipos para apoyar a las autoridades en la India. En la ciudad libanesa de Sirte fue detenido el convoy de la Firmeza del Magreb. Buscaba llegar a la Franja de Gaza para intentar romper el cerco israelí sobre el territorio y presionar así al gobierno de Benjamín Netanyahu. Los organizadores indicaron que es necesario esperar la aprobación e instrucciones de las autoridades de Libia para poder continuar. El convoy, que forma parte de la movilización Marcha Global a Gaza, también confía en tener autorización del gobierno egipcio para entrar en ese país y llegar al cruce fronterizo de Rafah con Gaza. Una delegación mexicana viajó a Egipto a fin de sumarse a esta caravana. Creemos que realmente ante la inacción de los gobiernos, lo único que queda es que la sociedad civil se organice y vaya para allá. Vamos con toda el alma llena de los miles, yo diría millones de mexicanas y mexicanos, a representarlos, a decir al mundo, México está aquí porque México está en contra de lo que está sucediendo. Es que, como le hemos informado, la Franja de Gaza vive en incertidumbre, esto luego de que la población quedó totalmente incomunicada, sin internet ni telefonía, en medio de severos ataques y nuevas órdenes de desplazamiento forzado. Además, el ejército de Israel sigue disparando contra las personas que acuden a los centros de distribución de comida. Al menos 29 personas más fueron asesinadas y más de 200 quedaron heridas tan solo en las últimas horas. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que exige cese el fuego inmediato y permanente en Gaza, además de acceso humanitario pleno, rápido, seguro y sin obstáculos para la población palestina. Asimismo, pide la liberación de rehenes detenidos por Hamás, el regreso de personas palestinas detenidas por Israel
y la retirada total de las fuerzas israelíes. El texto fue respaldado por 149 votos, incluidos el de México. Cabe recordar que una resolución similar no pudo ser aprobada el pasado 5 de junio por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debido al veto de Estados Unidos. Cambiamos completamente de tema, es viernes de nuestras fiestas con Gigi Grande y hoy nos va a hablar del Día del Padre. Muchísimas gracias, Angélica y Lupita. México chulo de mi corazón, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz y muy contenta saludándote desde el estudio, esta vez con una celebración muy especial. Es el Día del Padre. Históricamente, la figura del padre ha sido el eje fundamental de la familia desde los antiguos griegos. Concebían la institución familiar en un sentido patrilineal, en la que el hombre era el único causante de la estirpe y la mujer solo un medio para garantizar un heredero. Algo parecido sucedía en Roma, donde las leyes se promulgaban que el progenitor tenía el poder paternal absoluto, una patria potestas, sobre todo aquel que habitase bajo su domus, su mujer, sus hijos o los esclavos. Y aunque sería erróneo decir que el concepto de paternidad no ha evolucionado hasta nuestros días, los cambios más significativos de rol llegaron hace relativamente poco durante el siglo XX. Así, en la actualidad, un padre ya no es un amo o un simple proveedor para su familia, y poco tardaron en darse cuenta de ello las mujeres que propusieron guardar un día al año para rendir homenaje a los padres del mundo. En los países del sur de Europa, tradicionalmente católicos, como España, Italia y Portugal, es así que coincide con el Día de San José, padre putativo de Jesucristo. En 1948, esta profesora, conocida por el seudónimo literario Nelly, recibió severas quejas por parte de los padres, de los alumnos y de los hombres que reclamaban, al igual que en la escuela los niños y las niñas preparaban regalos para el Día de la Madre, fuera también así para el Día del Padre. Este reconocimiento por ello se le concede a Vicente Ferrero, quien aceptó la exigencia y propuso dedicar un día para festejar y honrar a los padres del colegio. De esta forma, el 19 de junio de 1910 empezaron las celebraciones del Día del Padre, que consistía en hacer regalos y decorar accesorios con rosas rojas, en referencia a los padres vivos, y blancas para los padres fallecidos. Así que cuéntanos, ¿tú cómo vas a festejar este Día del Padre aquí en México? Queremos saberlo, así que déjanos todos tus comentarios. Y es así como llegamos al final de esta cápsula de nuestras fiestas, recordándote que puedes revivir todos los episodios una y otra vez. ¿A dónde? Por medio de todas las redes sociales de Canal 11 y en el portal de 11 Noticias. Y también recuerda que la siguiente semana tenemos una cita tú y yo. ¿En dónde? Solo por el 11. Ya nos vamos. Felicidades a los papás. Nuestra pregunta del día fue sobre el tema. Así es que les preguntamos cómo van a festejar en este Día del Padre, gracias a quienes comentaron a través de nuestra transmisión en Facebook. Y es que ahí Alidu indicó: yo festejaré a papá llevándole flores y elevando una oración al cielo. Gracias por la respuesta. Claro, por supuesto se refiere a los padres que ya no están con nosotros. Para ellos también nuestro recuerdo y cariño. En Facebook, Gabriel Sainz nos comenta: será el primer Día del Padre que pase sin él, pero mi hija ya tiene planeado llevarme al cine y a comer. Siempre es una buena oportunidad para festejar. Claro. Adrián Rangel escribió: con una buena comida, por supuesto también disfrutar y deleitar y que de son comer. De muy buen diente los papás, les gusta de todo afortunadamente. Néstor Romo nos comentó: va a ser maratón de películas en casa, pizza, chucherías, en fin, se organizó su mamá, su hermano y él. Pásenla excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Buenos días.